La siguiente exposición será presentada por Luis Miguel Colmenares de la Iglesia Unidos en Amor en Valencia, Sabdiel Gutiérrez de la Iglesia Central en Valle de la Pascua, Yurglis Pérez de la Iglesia Dios Admirable de Charallave y Ederis González de la Iglesia Dios Admirable de Charallave. Jeremías, profeta mayor. Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos un poco en la fascinante vida de uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. Su nombre es Jeremías, también conocido como el profeta llorón, debido a su profunda tristeza y lamento por el pecado y el sufrimiento de su pueblo. Comencemos con su nombre. En hebreo es Yimer Yahu. Este nombre tiene un significado teofórico, lo que significa que incorpora el nombre de Dios. Puede traducirse como Dios levantará o Yahvé exaltará. Así como el nombre Cristóbal significa el portador de Cristo, el nombre de Jeremías invocaba la protección divina. Es un ejemplo de cómo los nombres en el Antiguo Oriente Medio eran significativos, así como el nombre de Samuel, Daniel o Jonatán. La época en la que vivió Jeremías es crucial para entender su mensaje. Su ministerio abarcó aproximadamente desde el año 626 a.C. hasta después del año 586 a.C. Fue conocido como profeta desde el 13º año del rey Josías, en el año 626, hasta después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón. Jeremías fue testigo de los reinados de 5 reyes de Judá, los cuales son Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Su vida transcurrió en un periodo de profunda decadencia y de grandes cambios políticos para el reino de Judá, con imperios como Asiria y Babilonia compitiendo por el dominio regional. En cuanto a su lugar de ministerio, Jeremías ministró principalmente en Judá, específicamente en Jerusalén y sus alrededores, incluyendo su lugar de nacimiento, Anatot, que estaba cerca de Jerusalén. Jerusalén fue el centro de su predicación y advertencias sobre el juicio divino. Sin embargo, su ministerio no terminó allí. Después de la caída de Jerusalén, fue llevado a Egipto, donde probablemente pasó sus últimos días, continuando con su rol profético. Siguiendo con la exposición acerca del profeta mayor Jeremías, vemos que la audiencia principal del profeta Jeremías fue el pueblo de Judá, incluyendo a sus reyes, príncipes, sacerdotes y la gente común en las calles de Jerusalén. También profetizó sobre otras naciones como los filisteos, los moabitas, los babilonios, pero su enfoque principal siempre fue el reino de Judá. El mensaje principal del profeta Jeremías se puede resumir en varios puntos claves. El llamado al arrepentimiento y advertencia de juicio por parte de Jeremías, quien siempre advertía al pueblo sobre el juicio inminente de Dios debido a su persistente idolatría, injusticia y desobediencia al pacto. Tenemos también la certeza del juicio, que a pesar de las súplicas del profeta Jeremías, el pueblo se negaba a arrepentirse, lo que lleva a Jeremías a proclamar que el juicio de Dios era inevitable y que la nación sería derrotada y llevada al exilio por Babilonia. La infidelidad de Israel. Jeremías a menudo utilizó la metáfora del adulterio para describir la infidelidad de Israel hacia Dios, la esperanza de la restauración y un nuevo pacto. A pesar de los mensajes de juicio, Jeremías también profetizó sobre una futura restauración del pueblo después del exilio. Anunció un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo, un pacto escrito en sus corazones, que traería una transformación interna y una relación más profunda con Él. También tenemos la soberanía de Dios. Jeremías enfatizó más de una vez la soberanía de Dios sobre todas las naciones, mostrando que incluso Babilonia, el instrumento que Dios utilizó para el juicio de su pueblo Israel, también sería juzgada por Él. El profeta Jeremías utilizó varias acciones y gestos simbólicos para comunicar los mensajes de Dios al pueblo de Judá, buscando impactar y hacer comprender la gravedad de su situación. Algunos de los más destacados fueron el cinto de lino, que lo podemos ver en Jeremías capítulo 13, versos del 1 al 11, la vasija de barro rota,
en Jeremías capítulo 19 versos del 1 al 13, el yugo de bueyes, Jeremías del capítulo 27 al capítulo 28, la compra de un campo, Jeremías capítulo 32 versos de 6 al 15, la prohibición de matrimonio y luto, Jeremías capítulo 16 versos del 1 al 9, la ofrenda de vino a los recabitas, Jeremías capítulo 35 versos del 1 al 19. Estos gestos proféticos fueron una forma poderosa y visual de comunicar los mensajes de Dios, haciendo que la gente experimentara de alguna manera la realidad de las advertencias y de las promesas divinas. Jeremías profetizó de parte de Dios acontecimientos que fueron cumplidos en su propio tiempo y fueron algunos cumplidos poco después, y hay otros que todavía aún no ha sido cumplido. Vamos a ver alguna de esas profecías y su relevancia para nuestra actualidad. Las profecías cumplidas de Jeremías, la mayoría de esas profecías tuvieron un cumplimiento directo y visible en su propio tiempo o poco después, como ya dije. La primera fue la destrucción de Jerusalén y el templo. Jeremías profetizó repetidamente la caída de Jerusalén y la destrucción de su templo. Esto se cumplió trágicamente en el año 586 a.C. con la invasión de Nabucodonosor. El segundo, exilio a Babilonia. Jeremías predijo que el pueblo de Judá sería llevado cautivo a Babilonia. Esta profecía se cumplió en varias etapas, con la deportación que comenzó en el año 605 a.C. y culminaron con la caída de Jerusalén. Tercera profecía cumplida, la duración del exilio, 70 años. Una de las profecías más específicas de Jeremías fue que el exilio babilónico duraría 70 años. Esta profecía se cumplió cuando Ciro el Grande, el rey de Persia, conquistó Babilonia en el año 539 a.C. y emitió un decreto permitiendo el regreso de los judíos a Jerusalén en el año 538 a.C., lo que marcó el fin de los 70 años. Cuarta profecía, la caída de Babilonia. Jeremías también profetizó la futura destrucción de Babilonia, el imperio que Dios usó para castigar a Judá. Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persia, lo que se cumplió en el año 539 a.C. También tuvo profecía acerca de los juicios sobre naciones vecinas. Jeremías profetizó juicios sobre varias naciones alrededor de Judá, como Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom, Damasco, Elam. Muchas de estas profecías se cumplieron con las campañas militares de Babilonia y otros imperios. Y sexta profecía cumplida de Jeremías fue acerca de los reyes, acerca del destino de los reyes. Jeremías predijo el destino de reyes como Joacim, Sedequías, incluyendo su muerte en cautiverio o su derrota, lo cual también se cumplió. Acerca de las profecías futuras podemos nombrar tres. El nuevo pacto. Esta es quizás la profecía futura más significativa de Jeremías y la que tiene mayor relevancia para la actualidad. Jeremías predijo un pacto que no sería como el pacto mosaico, sino uno en el que Dios escribiría su ley en los corazones de su pueblo. El cumplimiento, algunos cristianos creen que este nuevo pacto se cumplió en Jesucristo a través de su muerte, resurrección, Jesucristo como el mediador de un pacto superior entre Dios y el pueblo. Su relevancia en la actualidad es que este nuevo pacto significa que la salvación no se obtiene por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Jesucristo. La segunda profecía sería la restauración de Israel, Jeremías capítulo del 30 al 33. Jeremías profetizó el retorno del exilio y la reedificación de Judá y Jerusalén, un tiempo de paz y prosperidad bajo un retoño justo de David. El cumplimiento inicial. Hubo un cumplimiento inicial en el regreso de los exiliados bajo Esdras y Nehemías y la reconstrucción del templo. El cumplimiento final y la relevancia actual es que muchos teólogos ven estas profecías como un doble cumplimiento, un retorno físico a la tierra de Israel y un cumplimiento espiritual en la iglesia, el Israel espiritual, compuesto por judíos y gentiles creyentes. Y la tercera profecía a futuro es el retoño justo. Jeremías capítulo 23 versos 5 y 6, capítulo 33 versos 15 al 16. Jeremías profetizó sobre un futuro rey justo, descendiente de David, que reinaría con sabiduría y justicia, y bajo cuyo reinado Judá e Israel vivirían seguros.
El cumplimiento de esta profecía del retoño justo la vemos en nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Mesías, descendiente de David y el único que reinará con perfecta justicia y traerá salvación. ¿Cuál es su relevancia actual? Que esta profecía subraya la centralidad de Jesucristo como el gobernante justo y el Salvador. Nos da esperanza en un futuro donde la justicia prevalecerá y nos recuerda la necesidad de buscar el reino de Dios y su justicia en nuestras propias vidas y sociedades. Habacuc, profeta menor. El nombre del profeta bíblico Habacuc en hebreo es Habacut. Algunas teorías sugieren que podría derivar de una planta acadia que designa una planta, posiblemente menta o albahaca. Su nombre tiene un significado incierto, pero la interpretación más común es abrazo o el que abraza. Esta es la interpretación más extendida y se relaciona con el hecho de que el profeta abraza o se aferra a Dios en medio de sus dudas y quejas sobre la injusticia. También puede referirse a la idea de consolador. El profeta Habacuc vivió y ministró en el siglo VII a.C., específicamente en la última parte de este siglo, durante un periodo de gran agitación política y moral en Judá. Su ministerio se sitúa cronológicamente después de la caída de Nínive en el 612 a.C. Esto marcó el fin del poder asirio ante las primeras deportaciones a Babilonia en el 605, más o menos 604 a.C., explícitamente en la primera invasión babilónica a Judá, lo que sugiere que fue escrito antes de este evento crucial. Sin embargo, si se refiere al ascenso y avance de los caldeos babilonios como una fuerza emergente. Por lo tanto, se cree que Habacuc profetizó principalmente durante el reinado del rey Joacim de Judá en el 609-598 a.C. Fue un tiempo de crecientes injusticias internas en Judá y una amenaza externa inminente de parte del naciente imperio neobabilónico bajo Nabucodonosor. El libro de Habacuc refleja claramente esta inquietud, ya que el profeta dialoga con Dios sobre la aparente impunidad de la maldad dentro de Judá y luego sobre la justicia de que Dios use una nación aún más malvada, en este caso Babilonia, para castigar a su propio pueblo. El profeta Habacuc ministró en Judá, específicamente en Jerusalén. Su libro refleja las condiciones sociales y políticas de Judá en ese momento, con quejas sobre las injusticias internas y las amenazas externas del imperio babilónico. Aunque no se dan detalles biográficos sobre él, la naturaleza de su mensaje, un diálogo con Dios sobre la situación de su pueblo y el mundo, apunta a un ministerio público en el corazón del reino de Judá. En cuanto a la audiencia principal del profeta Habacuc, podemos decir que fue el pueblo de Judá, específicamente aquellos que vivían en Jerusalén durante el reinado del rey Joacim. Eso aconteció en finales del siglo VII a.C. Aunque este libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios, el propósito de este diálogo y las profecías que contienen era abordar las preocupaciones y la situación de su propio pueblo. Habacuc se quejaba de la injusticia y la violencia que vivía entre los habitantes de Judá. Dios le revela que usaría a los babilonios para juzgarlos. Por lo tanto, el mensaje estaba dirigido a los judíos de esa época para que aprendieran a entender la perspectiva de Dios sobre su situación y el juicio venidero, y para que aprendieran a vivir por fe en medio de la advertencia. Podemos decir que el mensaje principal de este libro se trata de 3 puntos: la soberanía y la justicia de Dios sobre la historia y las naciones. Dios actúa incluso de maneras que inicialmente parecen incomprensibles o injustas para nosotros los humanos. La necesidad de vivir por fe en medio de la adversidad, aunque las circunstancias sean caóticas y el juicio sea inminente, el pueblo de Dios debe de aprender a confiar en su carácter y su plan. La fe en este punto es la clave para la supervivencia espiritual y la vida verdadera. Y como tercer punto podemos decir que la certeza del juicio final sobre el mal. A pesar de la aparente prosperidad de los impíos, Dios traerá justicia y juzgará a todas las naciones y a los individuos por su maldad. En cuanto a los gestos simbólicos, el libro de Habacuc no se describen acciones simbólicas físicas que el profeta lleva a cabo públicamente.
El libro de Habacuc es predominantemente un diálogo teólogo entre el profeta Habacuc y Dios, donde el mensaje se transmite a través de preguntas y quejas. Habacuc expresa su inquietud y dudas sobre la justicia divina. Otro punto sería respuestas y oráculos. Dios responde a las inquietudes del profeta y revela sus planes. La visión que se escribe en Habacuc 2:2, Dios le dice a Habacuc que escriba la visión y que la grabe en tablas, para que corra al que lo lea. Si bien esto implica una acción del profeta, o sea, escribir, no es un gesto simbólico, en el sentido de una representación teatral o una acción física, con un significado alegórico directo para el pueblo. Es más bien una instrucción para documentar y hacer accesible el mensaje. La oración. El capítulo 3 es una oración poética que expresa la fe y la confianza de Habacuc, utilizando lenguaje vivido y alucinaciones históricas, pero no describe acciones simbólicas. En cuanto a las profecías cumplidas y futuras, su relevancia para la actualidad, podemos decir que la profecía más clara y directamente cumplida en el libro de Habacuc es la invasión y el juicio de Judá por parte de los babilonios, que son los caldeos. En Habacuc 1:5-15, Dios anuncia que levantará a los caldeos, un pueblo despiadado e impetuoso, para ejecutar su juicio sobre Judá debido a su iniquidad. Describe la velocidad y la ferocidad y la capacidad de conquista de este ejército. En cuanto al cumplimiento histórico, esto se cumple con la invasión a Babilonia de Judá, liderada por Nabucodonosor, que culminaron en la destrucción de Jerusalén y el exilio total del pueblo en 586 a.C. Los babilonios fueron el instrumento de Dios para castigar a Judá, tal como Habacuc lo había profetizado. También se pueden considerar cumplida la profecía de los juicios sobre Babilonia misma. En Habacuc 2:6-20, a través de una serie de ayes, Dios pronuncia juicios sobre los babilonios por su orgullo, violencia, codicia e idolatría. Se predice que Babilonia a su vez sería despojada y avergonzada. Entonces, en el cumplimiento histórico, el imperio babilónico, aunque poderoso, cayó ante los persas en el año 539 a.C., lo que marcó el fin de su dominio y el cumplimiento de esas advertencias divinas. En cuanto a las profecías futuras o revelación, aunque el foco principal de Habacuc es el juicio inminente de Judá y Babilonia, hay elementos que trascienden el contexto inmediato y apuntan a verdades universales y futuras. El justo por la fe vivirá. En Habacuc 2:4 está la declaración más trascendente del libro y es citada 3 veces en el Nuevo Testamento. Podemos verlo en Romanos 1:17, en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. En una revelación futura. En el Nuevo Testamento, esta frase se interpreta como un principio fundamental de la salvación por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No se refiere solo a la perseverancia en la adversidad, sino a la justificación y la vida eterna que se obtienen por medio de la fe. Y esta fe en Dios, su cumplimiento final se ve en la vida eterna para aquellos que confiamos en Dios. Entonces, el segundo punto, ponemos que el conocimiento de la gloria de Dios llena toda la tierra en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces podemos decir que esta profecía apunta a un futuro escatológico donde la soberanía y la gloria de Dios serán universalmente reconocidas. O sea, podemos interpretar como una visión del reino de Dios plenamente establecida, ya sea en la era milenial o en los nuevos cielos o en la nueva tierra, donde toda la creación reconocerá y adorará a Dios. El juicio final de la idolatría y la maldad en Habacuc 2:18-20 dice: los ayes contra la idolatría y la opresión y la declaración. Jehová está en su santo templo. Callen delante de él toda la tierra. Aquí podemos ver que esto sugiere un juicio divino final sobre toda la forma de maldad e idolatría. En la relevancia futura, esto prefigura el día del juicio final, cuando Dios establecerá su justicia de manera definitiva y universal, y toda la creación se someterá a su soberanía.